Continuamos, ser protagonista y ahora en contacto con la doctora Samantha Delgado, que viene abordando, haciendo la defensa, ¿no?, de las comunidades, de miembros de la comunidad de Chucalesna que están sufriendo todo este despojo que hemos escuchado hace un rato. Y bueno, saludarte. Hola doctora Samantha. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, contanos, ¿cómo esta situación, no? Porque estábamos hablando con la familia Saiquita, ¿qué ha pasado con todo ese hermoso lugar de Chucalesna, ¿no?, de tanta riqueza? Tanto hablamos de los churquis, los cardones, el paisaje mismo, y que ahora está con todo este emprendimiento inmobiliario. Bueno, seguramente ya les habrá contado un poco la lucha que vienen llevando la familia Saiquita y otras familias que viven en la parte de La Banda, ¿no?, al lado del Río Grande, en la parte de Chucalesna. Uh-huh. Bueno, es un conflicto que se arma por lo que está pasando en la quebrada de Humahuaca, que no es algo nuevo, ¿no?, pero ahora se evidencia con más claridad, que es el tema de los emprendimientos inmobiliarios, turísticos, gastronómicos y sobre todo lo que es la vitivinicultura. Esto pasa en Chucalesna, está ahora en ejecución un megaproyecto inmobiliario denominado Muscuy, que prevé el loteo de aproximadamente 65 lotes en un cerro sagrado, un cerro ancestral que es en pendiente, y que ya produjo daños desde su primera ejecución sin ningún tipo de autorización ni de factibilidad ambiental, y ahora ya con aval de la justicia continúa su ejecución. La factibilidad ambiental, ¿qué responde el Ministerio de Medio Ambiente? Bueno, lo que pasa es que este proyecto inició sin ninguna factibilidad, ni siquiera con una solicitud de prefactibilidad, ni siquiera el Estado, mediante su autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y el Ministerio de Cultura, conocían de este emprendimiento inmobiliario en el patrimonio de la humanidad. Entonces, seguramente ya lo habrán contado, inició recién en 2023. Por ahí la comunidad aborigen de Chucalesna realiza una denuncia ambiental ante el Ministerio de Ambiente por lo que es la apertura de caminos de este señor responsable del proyecto, que aparejó lo que sería el daño a la vegetación nativa, a la medicina, y ahí es que se inicia como un expediente donde dicen, bueno, este proyecto está causando esto. Se hizo una inspección técnica donde se comprobó el daño a la infracción a la ley de ordenamiento de bosque nativo, por justamente el daño a los cardones, a los churquis, sobre todo a los churquis, y lo que sería el daño al paisaje, lo que ahí ya se puso de que hay una comunidad y de que debería haber una consulta de este proyecto que todavía no se sabía bien qué era, pero había una acción, ¿no? Había ya una acción a consecuencia de este proyecto que fue reconocida por el propio responsable. ¿Cómo es el responsable? ¿Cómo se llama? Bueno, el responsable del proyecto, de acuerdo a las constancias del expediente y a todo lo que la derivación de lo jurídico y administrativo, es el señor Zucchino, que es ¿Su nombre cuál es? Socios, Claudio Zucchino, que es uno de los socios de este proyecto Muscuy, y esto surge de las propias constancias del expediente, de las denuncias que se hicieron, de las respuestas que él dio. Y este emprendimiento se llama Muscuy. Entonces, a partir de eso, hay una cuestión que también es importante, porque no solamente es la cuestión de lo que es la consulta indígena, sino también ya en ese momento lo que dijo la inspección técnica es que justamente porque en ese lugar existe bosque nativo, también, o sea, lo que se dañó en ese momento era bosque nativo. La ley de bosque nativo dice que uno de los criterios primordiales en orden a la conservación y a la protección de los bosques es la relación que existe de las comunidades indígenas con los bosques. O sea, hay una cuestión, una relación cultural, ¿no? Si bien, y esto es una cuestión que es algo que tener en cuenta, en ese momento lo que se dañó era bosque nativo, categoría amarilla, protegida por ley. Pero luego, el área de proyecto propiamente dicha, como la zona de afectación directa, que está hoy con ese polígono, digamos, de las hectáreas que se solicitó autorización, no está protegida por la ley de ordenamiento nativo.
pero queda a unos metros de lo que sí tiene protección. Entonces la pregunta que nos hacemos con el equipo técnico de la comunidad es, perdón, de las familias que están luchando, que son integrantes de la comunidad, es ¿por qué hay una zona que está protegida por categoría amarilla y que fue justamente objeto de infracción? ¿Y por qué justamente el área directa donde se está construyendo y emplazando no es parte del OTBN de Jujuy? Sí, las características son iguales, o sea, la extensión del bosque del Churqui, las dimensiones, la altura, son iguales, o sea, no se puede cortar el bosque. Toda esa zona es zona de bosque, toda esa zona es zona de bosque de Churcal. Entonces ahora se está actualizando el ordenamiento nativo de la provincia de Jujuy y se espera que se haga consultas con la gente que tiene relación con los bosques ahí, ¿no? Es una cuestión también de tener en cuenta porque el Ministerio de Ambiente, a tenor de eso, dijo, bueno, esta parte, si bien no está protegida, así, pero tiene las mismas características y significa un cambio de uso de suelo, ¿no? Se está cambiando el uso de suelo ahí. Entonces pidieron más estudios que no están presentados como se debe, ¿no? Igualmente se aprobó ese proyecto. Actualmente, Muscuy, después de la lucha de las comunidades, de las familias, bueno, se pudo tener órdenes judiciales que ordenaban la suspensión. Primero, protegiendo el bosque nativo, la vegetación nativa, luego se ampliaron y se direccionaron a suspender lo que es el proyecto Muscuy, que nunca fueron cumplidas, porque nunca las familias observaron día a día cómo eso continuaba, a pesar de que tenía órdenes judiciales cautelares no innovar. Fueron denunciados todos esos hechos en el expediente, resultaron también al último en una sanción por incumplimiento, que paradójicamente fue objeto de recurso por parte del señor responsable, pero que como logró la factibilidad del gobierno, algo que nosotros esperábamos que suceda, bueno, actualmente tiene la factibilidad. ¿Y esa factibilidad qué le permite? Bueno, esta factibilidad le permite continuar con su proyecto de ejecución del proyecto. ¿Quién firma la factibilidad? O sea, ¿quién se hace responsable de parte del gobierno para emitir que es factible? Bueno, el Ministerio de Ambiente a través de la Secretaría de Calidad Ambiental, ¿no? Que es qué raro, ¿no? El Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Sí, bueno, no es algo... Mira, este proyecto es tan grande que nadie lo sabía. O sea, digo, salvo las familias que vivían todos los días, que ven cómo eso está arrasando su cerro, cultivos, pero claro. ninguna autoridad sabía de eso. Gracias a las familias y a la comunidad que inicialmente denunció, es que el ministerio dice, bueno, no es que esto en realidad, esto tiene que ser sometido a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Y es que, gracias a eso, hoy se publica, está, digamos, subido en la página lo que es el proyecto. Entonces, toda la gente que quiera consultar de qué se trata el estudio de impacto ambiental, gracias a las familias, es que hoy ese estudio está subido en la página del Ministerio de Ambiente. Ahora, la pregunta es, ¿eso es suficiente para que se garantice el derecho a la participación ciudadana en términos ambientales? ¿O eso es suficiente para que se haga consultas indígenas? No. En realidad, ahí no solamente es lo que es la información pública ambiental, sino también es cómo la gente puede entender, conocer y decidir sobre eso. Y no es solamente las comunidades indígenas afectadas, ¿no? Que viven en la zona, que no solamente la comunidad de Chucalena, sino está Muyuna, está Uquía. Afecta a todas las comunidades. O sea, si hablamos de pueblo Humahuaca, digamos, nación Humahuaca, pueblo Humahuaca. Exacto, hablamos en términos de pueblos, y no tanto de comunidades con personalidad jurídica, que es una cuestión formal, pero sino de pueblos preexistentes, y lo que es la quebrada de Humahuaca afecta a toda la quebrada de Humahuaca. Ahora, el tema es que qué grado de participación tienen también, además de las comunidades, la ciudadanía en general. Claro. Las organizaciones, la universidad. Es un proyecto que no solamente afecta en términos, digamos, materiales, digamos, porque es un barrio privado en un cerro, sino también en términos de cultura, de identidad y sobre todo el tema del agua. ¿Sí? Pero que también sí, cerro es sagrado, decías, ¿no? Para las familias que viven ahí, es un cerro sagrado,
un cerro donde ancestralmente sus varias generaciones atrás y se hicieron las actividades culturales, la Pachamama, un cerro de respeto, como todo cerro. Bueno, entonces están violando patrimonio natural y patrimonio cultural, las dos cosas, o sea, si hablamos de la Organización de Naciones Unidas y la UNESCO, porque si es un cerro sagrado para las comunidades ya no pueden tocar. Bueno, el tema es cómo el Estado, porque esa factibilidad ambiental, o sea, la ley de protección de lo que es el paisaje protegido, porque la quebrada de Humahuaca es el paisaje protegido en términos de derecho, hace un procedimiento especial para cuando hay un proyecto como de este tenor, ¿no? Entonces, qué terrible, ¿no? Porque esto está a cargo de María Inés Cigarán en este caso, ¿no? Sí, bueno, María Inés, claro, de lo que es la ministra de Ambiente, pero también habrá que ser los responsables de lo que es el Ministerio de Cultura y Turismo, porque claro, están en complicidad. Hay una evaluación conjunta que establece lo que es la ley, digamos, que es una factibilidad por parte del Ministerio de Cultura y Turismo y también una factibilidad última que es el Ministerio de Ambiente, ¿sí? Entonces se realizó, o sea, se obtuvo rápidamente una factibilidad de un proyecto Muscuy, pero en ese momento ni siquiera se había dado a conocer al Estado que ya estaban construyendo. Es como un atropello, ¿no? Sí, no fueron a controlar, a inspeccionar lo que había. Y cuando se dice no existirían restos arqueológicos, dice el ministerio, pero la cuestión es más profunda porque es ¿qué se considera como identidad cultural, no? Claro, lo espiritual. Lo espiritual, o sea, es lo que se trata de conservar, proteger a través de la declaración de patrimonio de la humanidad. Claro. Los pueblos que continúan existiendo hoy en la quebrada de Humahuaca y que hoy se encuentran en riesgo, no solo en términos culturales, en términos de subsistencia, porque si la gente que vive ahí es pastora, agricultora, y viene un proyecto que dice, bueno, va a ser mixto, urbano, rural, porque se puede hacer lo que es el viñedo, como se ve en todos lados, ¿qué afectación va a tener eso para la gente que vive del agua y que tiene sus chacras y que vive de eso? Que cultiva, claro. Entonces la gente no pudo evaluar esos riesgos, claro, porque no se procedió, y es lo que nosotros sostenemos, es no se procedió a realizar un efectivo mecanismo de participación. Claro. Siquiera, digo, en términos ambientales, ni siquiera en términos de comunidad indígena, porque es derecho indígena y derecho ambiental. Claro. No se hizo, no se hizo como dicen los estándares internacionales. Claro, no se publicó, porque si no, nosotros pedimos, se publique en la radio, que se... en los medios gráficos. En todos los lugares, que la gente participe, que la gente... y ahí puede participar el pueblo Humahuaca, no solo las zonas cercanas, sino todo el pueblo Humahuaca, sí. Claro, no se hizo, no se hizo, se hizo una reunión que se invitó 2 días antes por WhatsApp. ¿Tipo una reunión sorpresa sería? Así como 2 días antes. Sí, ¿no? Y súper informal. Nosotras pedimos, observamos esa convocatoria, es informal por WhatsApp a personas adultas, que son la composición de las familias que están luchando, son mujeres adultas. Entonces ahí hubo un primer respuesta de la parte de políticas sociales, políticas que se ocupa ahora de evaluar los grados de participación en el Ministerio de Ambiente, y dijeron, bueno, tienen razón, se ordena que se publique por todos los medios de comunicación, con un grado de antelación, que se respete los medios adecuados, y después hubo otro informe contradictorio diciendo, no, está bien, se cumple con el grado de participación, listo, se da la factibilidad social, dice. Y 2 días posteriores se dicta la factibilidad ambiental. Qué terrible. Bueno, ahí también vemos cómo hay intereses de trasfondo, ¿no? Porque uno ve, escuchamos a Claudio Zucchino, que vino así como el amigo de las comunidades, y después les terminó sacando a los abuelos, abuelas, doblegando voluntades con poca plata, seguro, con estas compra y venta, pero engañando, sobre todo por lo que voy detectando de todos los relatos, ¿no? Incluso escuchando a Saiquita de las abuelas que lloraban porque no podían volver a su casa ni a buscar los birken y los tinajos, y abuelitas que lloraban.
y incluso su padre, que no quería vender nada, pero de noche le apareció, le golpearon la puerta y era una persona disfrazada que quería hacerlo asustar, como diciendo que hay monstruos en medio del cerro. Y llegamos a un 2025, por las redes figura una foto de Gerardo Morales con su quino en la mina Moya, dicen, participando de estivas de vinos de extrema altura, dicen, y ustedes si googlean la audiencia van a ver ahí a Gerardo Morales con su quino, porque si vemos que un Ministerio de Medio Ambiente dice que no va, las probabilidades de explotación de ese lugar o del proyecto Muscuy no va a afectar nada, ni siquiera la flora ni la fauna, detrás estará detrás Morales. ¿Qué pasa ahí el poder político? Y si hablamos del Ministerio de Medio Ambiente, y ni hablar de Turismo y Patrimonio, que ellos también, me contabas, informaron que no afectaba en nada, ¿no? Sí, bueno, es justamente eso, ¿no? Acá hay un conflicto que deja ver cómo, digamos, la seriedad de las evaluaciones que hace el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Ambiente en estos emprendimientos que son grandísimos a la quebrada, ¿no? O sea, se deja ver de que no existe una política pública coordinada, porque son evaluaciones que parecen abstractas, donde el Ministerio de Cultura no fue a hacer una inspección en el lugar para ver qué había, que ya había hecho. Entonces, qué terrible. Ya había daño, y ya había daño. El daño lo detectó una inspección que hizo un técnico de ambiente, que si bien luego se hizo la inspección y luego no se continuó en ese momento con el expediente, hubo una inspección técnica. Y eso es como que, claro, el Ministerio de Cultura no ve lo que ya estaba hecho en el Ministerio de Ambiente. Claro, no, factibilidad un 2 de enero. Factibilidad un 2 de enero de 2024 al proyecto Muscuy, que luego después se hace otra factibilidad de una obra que ya estaba hecha. O sea, es un desastre. Nosotros hay mucha corrupción ahí, ¿no? Nosotras como equipo técnico, y viendo las constancias del expediente y todo, después de que obtuvo factibilidad en octubre de 2024 y después que se levantaban las medidas cautelares que habían sido expedidas por el juzgado ambiental en diciembre de 2024, decidimos realizar un amparo por la nulidad de la resolución de factibilidad ambiental. Así es. No solamente por la cuestión sustancial del propio expediente administrativo que evalúa Muscuy, sino también hay una cuestión fáctica, que es que el riesgo nunca desaparece, ¿sí? Y ese riesgo es el tema del agua. Son cuestiones que no están claras en el estudio de impacto ambiental. Bueno, hay seguro. Hay cuestiones que hoy lo que es la situación actual ahora es que ese amparo por nulidad está en trámite. Que también a la vez, como se levantaban las medidas de protección, porque ya había obtenido factibilidad, nosotros pedimos otra vez las cautelares, justamente diciendo acá hay un acto administrativo de nulidad manifiesta, no puede tener efecto, y el riesgo sigue estando. Bueno, seguro vamos a estar entrevistando más adelante, ¿no? ¿Cómo sigue todo esto? No, el tema es que ya tuvo una resolución del juzgado ambiental en febrero, donde se rechaza la cautelar solicitada para que se suspenda Muscuy hasta que se resuelva el expediente principal, que es el amparo. Bueno, se rechaza esa solicitud de cautelar, de suspensión, digamos, y luego nosotros recurrimos al Tribunal Contencioso, donde también se rechaza otra vez esta cautelar. Entonces, bueno, nosotros vamos a continuar a donde sea correspondiente, porque, a ver, que este proyecto continúe mientras se evalúe un amparo donde hay un riesgo, donde ya hubo un daño y hay un riesgo, me parece que debe ser más serio la evaluación, ¿no? Acá hay riesgo de vida, de seguridad y que es muy, muy grave. Bueno, y Entonces, seguro van a ir yendo más a otros niveles, ¿no? Porque si en la provincia van rechazando todas las instancias judiciales, seguro irán a nivel nacional, ¿no? Porque el patrimonio cultural no es solo un resto arqueológico, ¿no? Si hablamos del Cerro Sagrado y todo eso. Sí, claro, vamos a continuar en las instancias correspondientes, pero también debemos alarmar, digamos, de que, bueno, que eso, ¿no? Que nosotros vemos con esto de que no hay que dejarse avasallar. Claro. Hay que saber de que hay derechos que continúan vigentes, que hay derechos humanos, derechos que son reconocidos por los convenios internacionales,
Entonces a las comunidades que están ahí en la quebrada, que ven que su lugar está en peligro por algún tipo de proyecto, eso, averigüen. Y bueno, defiendan sus derechos. Los derechos existen, claro. Porque parecería que uno se ve muy chiquito frente a todo lo que se ve, ¿no? O frente a los discursos que hoy están en muy evidentes así en las redes sociales, como que no existiría nada. No, sí existen. Hay derechos, que hacerlos valer y cuesta, sí, es una lucha larga, pero es para las futuras generaciones. Y para lo que es la quebrada de Humahuaca, que yo tengo familia en Tilcara y sé lo que es el vínculo con el territorio, ¿no? Entonces, es muy importante y hay que lucharlo. Te agradezco, ¿no? Por la entrevista, y bueno, seguiremos más adelante buscando información y en contacto con ustedes. Muchas gracias. Bueno, somos un equipo más grande, yo estoy hablando hoy, pero somos un equipo técnico que está acompañando a las familias de hace ya 2 años, así que bueno, gracias a vos y saludos a toda la audiencia. Ser protagonista por una comunicación con identidad. Hasta aquí compartimos en Ser Protagonista, con la producción y conducción de Laura Méndez.